Mariano Gauto de MG Peritajes. Mariano, buen día, un gusto estar viéndote y que seas parte de esta emisión de hoy. ¿Qué tal? Buen día para toda la programación. ¿Qué tal, Fernando? ¿Todo bien? Bien, bien, decía, sorprendido un poco por la gran cantidad de fenómenos climatológicos por todo el país, ya no es solo una sección particular, hemos tenido inundaciones, tenemos lluvia, granizo, lo que pasó en Miramar, prácticamente algunos hablaban de tornado, tromba marina. Sé que estás trabajando, contanos qué te ha tocado, por dónde has andado esta semana y qué es lo que estás viendo en esta materia. Básicamente estuvimos por todo el país, por cualquier lugar donde hubo tormenta. El fenómeno del Niño, hemos tenido inundaciones años atrás, pero este año está siendo propicio, yo no soy meteorólogo, pero bueno, está siendo propicio para que aparezca en cualquier lugar del país granizo, viento, lluvia, como en Corrientes, bueno, anduvimos por todos lados. Desde octubre, también como decía Ernesto, desde octubre hasta febrero, marzo es la temporada alta, pero este año nos agarró a todos, digamos, no con las defensas bajas, sino preparados, pero hasta cierto punto, y eso se rebasó. La cantidad de fenómenos en un montón de localidades del país y sobre todo la intensidad de los fenómenos, los vientos, granizo, o sea, cada vez es más grande, entonces eso nos demanda mucha tarea operativa a los liquidadores. Anécdota de la semana, vos sos directivo de la Asociación de Liquidadores, tenían planteado de hacer un Zoom en la semana, dijeron muchachos, no ¿No? tenemos ni tiempo, estamos todos arriba de los siniestros. Exacto, ni media hora para plantear el tema de cómo comenzamos el año, cómo comenzamos a trabajar. Ya está coordinada, pero bueno, en ese momento dijimos, bueno, ¿cuándo lo hacemos? No puedo, no puedo, no puedo, no puedo. Entonces ahí quedó, en stand-by, pero ya está coordinada. Mucho trabajo, sí. No tengo dudas porque quienes trabajan en esto habitualmente hacen las tablas de infraseguro, como los amigos de LESA siempre nos marcan que el infraseguro es, por momentos crece, y no tengo dudas que en un momento donde ya venimos varios meses con inflación mensual de 2 dígitos, estamos celebrando un 25%, sin duda que al momento de la liquidación el infraseguro debe estar mucho más presente y debe ser una situación de conflicto. Es una situación bastante conflictiva en todos los casos que estamos hablando. Comprendemos la situación económica del país porque vivimos acá, vamos al súper y vemos los precios. Tenemos que recorrer el país y tenemos que pagar combustible. Entonces, lo comprendemos. También ocurre que sumado a la situación de infraseguro, porque las sumas aseguradas son ineficientes o tal vez la economía y la inflación van muy rápido y la suma asegurada queda. Sumado a eso, hay otro problema que es el tema de los insumos. Nosotros para reponer un galpón avícola necesitamos lonas, necesitamos chapas de zinc, necesitamos un montón de cosas que corralones no lo están entregando, o si lo tienen, eh, no tienen precio, te lo entregan y dicen después te cobro. Nos pasó en Bahía que todos los casos de donde hubo que hacer limpieza o poda de grandes árboles añosos, de troncos muy grandes, la grúa iba, lo hacía, pero todavía no se ha facturado. O sea, no se va a facturar hasta que la empresa diga, bueno, mira, es tanto. Y está esa incertidumbre también. Aparte con los materiales, tuvimos un caso, por ejemplo, en Entre Ríos, que un galpón en construcción, una etapa de 6 galpones avícolas, se dañó uno poquito. La póliza se emitió en agosto, en octubre hicieron una, digamos, un endoso para poder sumar un poco más de suma asegurada, pero en diciembre cuando vimos nosotros el siniestro estaba infraasegurado. Pero el productor sé que es un buen profesional, sé que se ocupó y me dijo, escúchame, lo vimos hace un mes. ¿Cómo que está infraasegurado?
Era un pequeño infraseguro, pero infraseguro firme. Sí, sin duda, con estos índices inflacionarios que tenemos, que además, digamos, a nivel de lo que es material de construcción, me parece que incluso está bastante por encima. Se suma el problema de que en estas situaciones, el mercado es oferta y demanda, o sea, los precios, las chapas, los ladrillos, lo que sea, crece incluso más de lo que es ese nivel inflacionario que el colega, que uno puede tener en mente, ¿no? Con lo cual tenemos que ir más rápido, ganándole a la inflación. Tenemos 25 ahora, supuestamente pueda bajar un poco el mes que viene, ya tenemos que ir anticipándonos en un endoso de algo que, repito, no es como el auto, que tenemos una Ah, tabla de referencia. justo te estaba por dar ese ejemplo. Nosotros no hacemos automotor, pero las pólizas automotor vinieron con una inflación, con una suma asegurada acorde a lo que es, digamos, la inflación ahora. El asegurado automotor se queja, pero sabe que cuando tenga un siniestro va a cobrar acorde a esa suma asegurada que vino y está pagando. En el caso de patrimoniales pasa lo mismo. Muchas veces nos dificulta la tarea el explicar la regla proporcional en una cobertura pro rata, pero la mayoría de los, sobre todo los riesgos chicos, vivienda o comercios chicos, la mayoría de las compañías de seguros ya optaron directamente por asegurar primer riesgo absoluto. Es decir, bueno, mira, es una suma asegurada más chica, pero no tenemos que estar, incluso el liquidador no tiene que estar haciendo una evaluación de los metros cuadrados o cuánto vale realmente el riesgo al momento del siniestro. Sí, creo que cada vez más los productores lo charlamos, también lo charlamos con ustedes en alguna reunión, el avance de coberturas o al menos con un sublímite de primer riesgo absoluto es una solución, al menos no para los daños totales, obviamente, pero es algo que como que el mercado va a tener que ir dando respuestas. Algo que está ocurriendo hoy, entiendo, me lo confirmarás vos, es otro problema, valuar siniestro, fecha de siniestro, y a la fecha en que en definitiva se liquidan los daños o se paga o se arregla, te agarró otra vez esta inflación de dos dígitos que en 2 meses nada más estás casi en un 40 o 50%. Sí, estamos viviendo, digamos, cerrando casos y modificándose los presupuestos casi semanalmente, porque el presupuesto que presenta un asegurado hoy, si yo termino el siniestro o la liquidación del siniestro martes o miércoles, cuando la compañía paga, él recibe el dinero y va a comprar, ya ese presupuesto no tiene validez. Pero tenemos que tratar, digamos, ahí estaban en las pólizas, si bien no es para suplir un infraseguro, la cláusula de ajuste, que antes eran 10, después empezó en 30, 40, ahora algunas compañías ya tienen un 50% de la cláusula de ajuste, no es para suplir la prorrata, pero sí ayuda de decir, bueno, mira, esto te podemos cerrar el caso y hacer un tanto por ciento más. La compañía está de acuerdo, está pactado en el contrato, lo hacemos y se cierra. Pero lamentablemente es la economía, es así. Por ahí, y esto es lo bueno de cuando uno hace los programas en vivo y las notas en vivo, teníamos un mensaje del querido Darío Subat y planteaba algo que sé que hoy está siendo motivo de discusión y conflicto, ¿no? Un tema de cobertura que analizamos nosotros en su momento. Hay un video, por si alguien lo quiere ver, en nuestro canal de YouTube que habla de la caída de árboles, no sobre la propia casa como consecuencia de huracán, vendaval, ciclón y tornado, que está obviamente previsto en la cobertura, sino cuando a través de este huracán, vendaval, ciclón y tornado, el árbol cae sobre el vecino, plantea el rechazo, que en realidad no es un rechazo de cobertura. Si tiene la cobertura de hechos privados que prevé esto, el hecho está cubierto. Lo que la compañía dice es caso fortuito, en todo caso, fenómeno climatológico, fuerza mayor sería, dice, no hay responsabilidad del asegurado, pero obviamente frente al vecino no es
una situación agradable y sabemos que, y hay varios fallos por caída de árboles condenando a la ciudad de Buenos Aires que rompieron un árbol, que en definitiva se cae un árbol y no el resto, algo estaba mal con el árbol y el responsable es el dueño, pero contame vos si estás viendo de estas situaciones y los criterios de las compañías. Sí, en un caso fortuito son todos, digamos. Si lo vamos a analizar como fortuito, no tiene la culpa el asegurador en ningún tipo de siniestro, salvo que sea comprobable, ¿no? Pero si se va a ir de vacaciones y le roba, o si cae un rayo, estoy poniéndome como en abogado del diablo, Sí, ¿no? sí, Pero el caso puntual es un contrato que tiene coberturas y tiene exclusiones. Hemos visto casos en donde se paga y se paga poco porque la suma asegurada es poca. sí, Entonces, a ese asegurado no le alcanza a hacer frente a- al lindero que le reclama, al tercero que le reclama, porque le destruyó toda una habitación. Y por ahí, una suma de hechos privados no es tan grande en una cobertura de combinado familiar como en una empresa. Entonces, sí. por ahí, si está cubierto, no alcanza y ahí hay que acercar a las partes. Pero en sí, los criterios de la compañía es si genera un daño a un tercero, bueno, y el hecho es de público conocimiento, debería de cubrirse. Lo que sí no se está amparando o no se está reconociendo es la limpieza de todos los árboles que han caído dentro Sí, del predio del asegurado. Eso sí, no sé, no se cubre. lo tuvimos nosotros en casa, es la realidad. A ver, simplemente para redondearle al amigo Subat y también otros que puedan escuchar, en el video ese sobre el tema caída de árboles desde la óptica de la responsabilidad civil está más o menos explicado porque en principio la póliza de responsabilidad civil, las condiciones generales tienen una exclusión que dice daño a inmuebles vecinos por excavaciones o por un inmueble del asegurado. En tanto el árbol, que es un inmueble, cause un daño a la vivienda del vecino, no si cae arriba del auto, eso está cubierto y no hay exclusión. Bueno, ahí es donde entra a jugar este criterio, ¿no? Nosotros no vamos a encontrar una exclusión de daño por huracán, vendaval, ciclón, tornado, etcétera. Hay que ir al código. El que dice que no se responde en un caso de caso fortuito, fuerza mayor, es el Código Civil y Comercial. Pero claramente tenemos ya una gran cantidad de casos, repito, encontrado, porque la otra vez salió este tema también en el temporal, la caída de árboles sobre autos, hay frondosa jurisprudencia sobre condenas al gobierno de la ciudad, en el caso arbolado público, o sea, la cobertura estaría, lo que la compañía dice es, no es culpa del asegurado y si hay un juicio, primero lo va a defender y después va a tener que responder, obviamente. Claro, exactamente. Sí, eh, digamos, como habíamos hablado en otras oportunidades, riesgos hay en todos lados. Vos salís a la calle y tenés riesgo de sufrir un siniestro en cualquier momento, pero los de público conocimiento por ahí llevan implícito para la compañía un poco más un poquito más de obligación de decir, bueno, mirá, vamos a optar por resolver este tema de manera favorable para el asegurado, porque aparte ese asegurado va a volver, va a renovar la póliza, el productor también va a quedar bien con su cliente. Entonces, en los casos grandes de público conocimiento, ya te mandan y dicen, bueno, vamos a optar esto por este tipo de criterio. Sea un árbol, sea un Sí, 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 sí. sea una chapa plástica, sea lo que fuera, que por ahí en otros casos estaría excluido, pero bueno, en estos casos se tiene en cuenta. Y te encontrás frecuentemente con algunas situaciones, digamos, que vos crees que debería estar amparado por la póliza. Una que me surgió a mí, porque son criterios diferentes en las compañías, hablabas del tema de la caída del árbol, ¿no? Que muchas veces cayó sobre el techo
alguna compañía interpreta que la remoción del árbol no es remoción de escombro, porque la remoción de escombro tiene que ver con el edificio asegurado. Entonces, sí lo que puede ser teja, sí lo que puede ser, pero me ha pasado alguna vez el sacar del árbol, te dicen no, porque eso no es remoción de escombro. Y la verdad que eh, creo, ¿no? Poner eso en una o dentro de una tasa, un componente actuarial y no tener que discutir eso después con el cliente, me parecería más lógico, aunque sé que algunas compañías no lo discuten y lo pagan. Algunas no lo discuten y lo pagan y otras directamente te dicen que no están parados. Pero ahora, si vamos a la raíz del asunto, HCT o HBCT son ampliaciones de riesgo de incendio. La remoción de escombros también es una ampliación del riesgo de incendio. Entonces, por ahí, lógicamente, digamos, podría llegar a equipararse, remover un techo caído a remover una estructura, un árbol añoso, unos troncos añosos. Pero hay criterios para todas las compañías. Quizás, como te decía recién, ese que se ha asegurado que se fue de una compañía porque no tuvo respuesta con el tema de la remoción de los árboles, en otra compañía lo acepta Sí, y esa otra compañía dice, che, no, pará, fíjate, bueno, vamos dando un poquito más. Pero es un gasto que tiene el asegurado después de un siniestro. Entonces, obviamente lo va a reclamar y obviamente él no está en la letra chica de la póliza, entonces ahí es donde dice, no, pero ¿cómo? Incluso hay gente que no tiene la ampliación de remoción de escombros y te la pasan aparte, te pasan los datos del volquete, de las horas hombre, de todo y no lo tienen. Y eso cuesta y cuesta bastante. y sí, y otro tema que hemos visto ahora en los temporales, pocas compañías comprenden, normalmente, digamos, las casas que tienen árboles suelen tener alambrados, suelen tener paredes medianeras, no es un edificio, un departamento cerrado, tenemos la exclusión y tal vez se volvería más necesario contemplar, como hace alguna, con un sublímite, lo que pueda salir o la consecuencia de la caída de un árbol sobre una medianera y otro tipo de daños que, repito, en la cantidad de riesgos agregar un 0,001 en la tasa de incendio no significaría nada en el costo, pero sí tener cobertura porque creo que vas a coincidir que la peor situación que plantea el seguro cuando ocurre un siniestro, después decir, ah, pero esto no, lo otro no, y esto tampoco, y tenés el cliente que te dice, ¿y entonces qué me cubre? Ahí está la tarea del liquidador. El liquidador, básicamente, al finalizar el proceso de liquidación, se sienta con el asegurado y le explica su cobertura. Obviamente no son todos favorables, no son todos elogios, pero los asegurados terminan comprendiendo. Hay varias compañías que están dentro, le ponen un 5% de suma asegurada, un sublímite para Sí, los daños a bienes a la intemperie, y no es mucho, pero ayuda. Entonces, al explicarle, le decís, bueno, mira, todo esto no estaría amparado, pero esta compañía te lo ampara por esto, esto y esto. No olvidemos que en la pared medianera o por el ingreso del frente de la vivienda en lugares, digamos, en pueblos o ciudades grandes que no sean céntricas, digamos, vos tenés el ingreso alquiler de la luz, instalación eléctrica, tenés el ingreso del caño de gas, instalación de gas, tenés ingreso de la corriente, del agua corriente o del agua potable. O sea, no es que solamente se te rompe una pared, se te rompen un montón de cosas que no, están tal ahí cual. y necesitas cobertura, necesitas atención. Bueno, Mariano, agradeciéndote nuevamente por estar hoy presente, ya te vamos a seguir en la semana a través de redes a ver por dónde andás y con qué nuevos siniestros estás tratando. Te saludamos, te agradecemos, te deseamos un muy buen fin de semana y seguramente vamos a seguir en contacto a lo largo del año. Perfecto, Fernando. Saludos a todos y bueno, buen fin de semana y buena semana. Gracias, querido.